¿Qué harías si te lo quitaran todo, absolutamente todo, y solo te quedara tu capacidad de elegir? ¿Cómo se encuentra la luz en la oscuridad más absoluta? Imagina perder a tu familia, tu hogar, tu libertad, tu dignidad. Imagina ser despojado de toda posesión, reducido a un número, a un simple objeto en un sistema diseñado para aniquilarte. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo mantener la esperanza? ¿Cómo encontrar un sentido para seguir viviendo? Hoy vamos a explorar estas preguntas profundas a través de la lente de un hombre extraordinario, un psiquiatra que no solo teorizó sobre el sentido de la vida, sino que lo vivió y lo forjó en el infierno, Viktor Frankl. Su nombre resuena con fuerza en los campos de la psicología y la filosofía, pero su historia es mucho más que una teoría. Es un testimonio de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para encontrar significado incluso en las circunstancias más inhumanas. En este video, te invito a acompañarme en un viaje profundo a través de las lecciones psicológicas y vitales de Viktor Frankl. Exploraremos su experiencia en los campos de concentración nazis, su innovadora teoría de la logoterapia y, lo más importante, cómo puedes aplicar sus principios para transformar tu propia vida, encontrar propósito en tus desafíos y cultivar una resiliencia inquebrantable. Prepárate para un contenido que no solo es informativo, sino transformador y, espero, memorable. Viktor Frankl nació en Viena en 1905. Desde joven, mostró un profundo interés por la psicología y la filosofía, influenciado por figuras como Sigmund Freud y Alfred Adler. Se convirtió en psiquiatra y neurólogo, desarrollando un enfoque propio que más tarde se conocería como logoterapia, una terapia centrada en el sentido de la vida. Pero su vida, como la de tantos otros, fue brutalmente interrumpida por el ascenso del nazismo. En 1942, Frankl, junto con su esposa y sus padres, fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt. A partir de ahí, fue trasladado a Auschwitz y luego a otros campos, como Dachau y Turkheim. Durante 3 largos años, Frankl fue testigo y víctima de la barbarie nazi. Sufrió hambre, frío, trabajos forzados, torturas y la constante amenaza de la muerte. Perdió a su esposa, a sus padres y a su hermano. Prácticamente todo lo que amaba le fue arrebatado. Pero en medio de este horror, Frankl descubrió algo fundamental, que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano conserva la libertad de elegir su actitud. Esta experiencia transformadora se convirtió en la base de su logoterapia y lo impulsó a escribir su libro más famoso, El hombre en busca de sentido, una obra que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. La logoterapia, en esencia, es una terapia que busca ayudar a las personas a descubrir el sentido único de su vida. Frankl argumentaba que la búsqueda de sentido es la principal motivación del ser humano y que la falta de sentido puede llevar a la angustia, la depresión y la desesperación. Una de las frases clave de Frankl es, la desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. En otras palabras, cuando sufrimos sin encontrar un significado en nuestro sufrimiento, la desesperanza se instala en nosotros, intensificando el dolor y dificultando la superación. Pero Frankl también nos enseña que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando se le encuentra un sentido. Esto no significa que el sufrimiento desaparezca mágicamente, sino que se transforma en algo diferente, en una experiencia que puede conducir al crecimiento, al aprendizaje y a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Imagina, por un momento, a un atleta que se somete a un entrenamiento riguroso y doloroso. Su sufrimiento tiene un propósito claro, mejorar su rendimiento y alcanzar sus metas. El dolor se convierte en parte del proceso, en un desafío que lo impulsa a superarse a sí mismo. De manera similar, Frankl nos invita a encontrar un propósito en nuestros propios sufrimientos, a transformar el dolor en una oportunidad para crecer y fortalecernos. Pero, ¿cómo se encuentra ese sentido? Frankl nos ofrece varias herramientas y perspectivas para lograrlo. Uno de los conceptos centrales de la logoterapia es la voluntad de sentido, que se refiere a la capacidad humana de buscar y encontrar significado en la vida. Frankl creía que el sentido no es algo que se descubre pasivamente, sino algo que se crea activamente a través de nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras experiencias. El sentido puede encontrarse en el trabajo, en el amor, en la creatividad, en el servicio a los demás o incluso en el sufrimiento. Lo importante es estar abiertos a la posibilidad de encontrarlo y comprometernos a vivir una vida con propósito. Otra enseñanza fundamental de Frankl es la importancia de la libertad interior. Él argumentaba que, a pesar de las circunstancias externas, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Incluso en las condiciones más opresivas, podemos elegir cómo reaccionar,
cómo interpretar lo que nos sucede y cómo mantener nuestra dignidad humana. Frank lo vivió en carne propia en los campos de concentración. A pesar de la brutalidad y la deshumanización, él se negaba a ser reducido a un simple objeto. Se aferraba a sus recuerdos, a sus valores y a su sentido del humor. Observaba a sus compañeros de prisión y admiraba a aquellos que, a pesar de todo, mantenían la esperanza y la compasión. Estos ejemplos le demostraron que la libertad interior es una fuerza poderosa que puede ayudarnos a sobrevivir y a prosperar incluso en las situaciones más extremas. Pero, ¿cómo se aplica esta libertad interior en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos elegir nuestra actitud cuando enfrentamos desafíos, dificultades o situaciones dolorosas? Frank nos ofrece algunas estrategias prácticas. En primer lugar, nos invita a practicar el autodistanciamiento, que consiste en observarnos a nosotros mismos y a nuestras situaciones desde una perspectiva más amplia y objetiva. Esto nos permite tomar distancia de nuestras emociones y pensamientos negativos y ver las cosas con mayor claridad. En segundo lugar, nos anima a practicar la autorregulación, que implica tomar el control de nuestras emociones y comportamientos y elegir conscientemente cómo responder a las diferentes situaciones. Esto no significa reprimir nuestras emociones, sino gestionarlas de manera saludable y constructiva. En tercer lugar, Frank nos recuerda la importancia de mantener el sentido del humor, incluso en los momentos más difíciles. El humor puede ayudarnos a aliviar la tensión, a cambiar nuestra perspectiva y a mantener la esperanza. La anécdota de Frank visualizando a su esposa en el campo de concentración es un ejemplo poderoso de cómo el amor puede trascender las circunstancias y convertirse en una fuente de significado y salvación. A pesar de no saber si su esposa seguía viva, Frank se aferraba a la imagen de ella, a sus recuerdos y a su amor. Esta conexión espiritual le daba fuerza y esperanza, y lo ayudaba a mantener su humanidad en medio del infierno. Él mismo escribió, la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Este amor no se limitaba al amor romántico, sino que abarcaba todas las formas de amor, el amor a la familia, a los amigos, a la humanidad, a la naturaleza, a la verdad, a la belleza. Frank creía que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Para entender mejor la experiencia de Frank en los campos de concentración, es útil conocer las 3 fases psicológicas que él observó en los prisioneros. La primera fase es la del shock, que se produce al momento del internamiento. Los prisioneros se enfrentan a una realidad brutal y desconocida, donde son despojados de su identidad, sus posesiones y su dignidad. Se sienten confundidos, asustados y desorientados. La segunda fase es la de la apatía, que se desarrolla a medida que los prisioneros se adaptan a la vida en el campo. Se vuelven insensibles a los golpes, al hambre, al frío y a la muerte. Se centran en la supervivencia básica y pierden interés en el mundo exterior. La tercera fase es la de la despersonalización, que se produce después de la liberación. Los prisioneros se sienten vacíos, desorientados y desconectados de la realidad. Han perdido su capacidad de sentir alegría, tristeza o empatía. Les cuesta reintegrarse a la sociedad y reconstruir sus vidas. Frank mismo experimentó estas 3 fases, pero logró trascenderlas gracias a su voluntad de sentido y a su capacidad de autodistanciamiento. Él se negaba a ser víctima de las circunstancias y se esforzaba por encontrar un propósito en su sufrimiento. Observaba a sus compañeros de prisión y trataba de entender sus motivaciones y sus comportamientos. Incluso en los momentos más difíciles, se aferraba a su esperanza y a su amor. La experiencia de Frank en los campos de concentración no solo lo transformó como persona, sino que también lo convirtió en un pionero de la psicología. Su logoterapia ha ayudado a miles de personas a encontrar sentido en sus vidas y a superar sus desafíos. Sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas y han inspirado a millones de lectores en todo el mundo. Pero, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de Frank en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos encontrar sentido en nuestros propios sufrimientos y cultivar una resiliencia inquebrantable? Frank nos ofrece algunas pautas claras. En primer lugar, nos invita a ser conscientes de nuestras propias elecciones. A menudo, nos sentimos atrapados en nuestras circunstancias y creemos que no tenemos control sobre nuestras vidas. Pero Frank nos recuerda que siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud, nuestra respuesta y nuestro camino. En segundo lugar, nos anima a buscar un propósito en nuestras vidas. Esto no significa encontrar una gran misión o un objetivo grandioso, sino simplemente identificar algo que nos motive, que nos inspire y que nos dé un sentido de dirección.
Este propósito puede ser algo tan simple como cuidar de nuestra familia, ayudar a nuestros amigos, desarrollar nuestros talentos o contribuir a nuestra comunidad. En tercer lugar, Frankl nos recuerda la importancia de la responsabilidad personal. No podemos esperar que otros nos den sentido o nos resuelvan nuestros problemas. Somos nosotros mismos los que tenemos que tomar la iniciativa y crear la vida que queremos vivir. Esto implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de nuestras consecuencias. En cuarto lugar, Frankl nos invita a ver los desafíos no como cargas inevitables, sino como oportunidades para crecer y fortalecernos. Cada vez que enfrentamos una dificultad, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, de desarrollar nuestras habilidades y de descubrir nuestra propia fuerza. En quinto lugar, Frankl nos anima a practicar la empatía y la compasión. Al conectarnos con los demás y al comprender sus sufrimientos, podemos ampliar nuestra perspectiva y encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. La empatía nos ayuda a salir de nosotros mismos y a ver el mundo desde el punto de vista de los demás. La compasión nos impulsa a actuar y a ayudar a quienes lo necesitan. En resumen, las lecciones de Viktor Frankl nos ofrecen un camino hacia una vida más significativa, más resiliente y más plena. Nos recuerdan que, incluso en las circunstancias más difíciles, tenemos la capacidad de elegir nuestra actitud, de encontrar un propósito y de transformar nuestro sufrimiento en crecimiento y aprendizaje. Hemos explorado la vida de Viktor Frankl, su experiencia en los campos de concentración, su innovadora teoría de la logoterapia y sus valiosas lecciones para la vida. Hemos visto cómo Frankl logró encontrar sentido en el sufrimiento más profundo y cómo su ejemplo puede inspirarnos a todos a cultivar una resiliencia inquebrantable. Ahora, te invito a reflexionar sobre estas ideas y a aplicarlas en tu propia vida. ¿Qué espera la vida de ti? ¿Cuál es tu por qué en este momento? ¿Qué puedes hacer para encontrar un propósito en tus desafíos y transformar tu dolor en un catalizador para el crecimiento personal? Recuerda que la búsqueda de sentido es un viaje continuo, un proceso de descubrimiento y creación que dura toda la vida. No te desanimes si no encuentras respuestas inmediatas o soluciones fáciles. Lo importante es mantener la mente abierta, el corazón dispuesto y la voluntad firme. A medida que te adentres en este viaje, te invito a cuestionar tus propias creencias, a desafiar tus propios límites y a explorar tu propio potencial. No tengas miedo de equivocarte, de fracasar o de sentir dolor. Estas experiencias son parte del proceso y pueden enseñarte valiosas lecciones. Recuerda que el sufrimiento no es el fin, sino el principio. Es una oportunidad para crecer, para aprender y para transformarte en una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Así que, te animo a abrazar tus desafíos, a buscar el sentido en tus sufrimientos y a elegir conscientemente tu respuesta ante la adversidad. Transforma tu dolor en un catalizador para el crecimiento personal y encuentra la luz en la oscuridad más absoluta. La inmensa capacidad humana de encontrar sentido en el sufrimiento más profundo, la libertad inalienable de nuestra actitud y el poder transformador del propósito, son las herramientas más poderosas que poseemos para navegar cualquier adversidad. Al encontrar y aferrarnos a un propósito, cualquier sufrimiento puede ser trascendido y convertido en una fuente de fortaleza y un camino hacia una vida más plena, más allá de cualquier circunstancia. No olvides que tu vida tiene un sentido, que tu sufrimiento tiene un propósito y que tu espíritu es indestructible. Gracias por acompañarme en este viaje profundo y transformador. Espero que este video te haya inspirado a vivir una vida con propósito, a cultivar una resiliencia inquebrantable y a encontrar la luz en la oscuridad más absoluta.